Hola chavales, ¿qué tal? Lo primero es que el capítulo de hoy, ¿vale? Ha salido tarde, normalmente suelen salir los martes, hoy estamos a miércoles ya por la noche y es que me equivoqué con la programación, ¿vale? Tenía 3 programados, uno para el sábado, otro para este martes y otro para el martes que viene. ¿Qué pasa? Que puse 2 el sábado sin querer, así que bueno, no pasa nada. Me equivoqué, pero bueno, no creo que a los 4 gatos que lo escuchen les vaya a importar mucho. Así que no me voy a enrollar más y vamos con el episodio del tirón, porque hoy en Quinto Milenio, al igual que hicimos con Platón en el primer episodio, os voy a contar la filosofía de el que de hecho fue su discípulo, Aristóteles. Pero como siempre, para entender a la perfección el pensamiento de cualquier filósofo tenemos que conocer 2 cosas fundamentales. Una es su vida y la otra son los pensamientos que le influyeron. Así que vamos a ello. Bueno, Aristóteles nace en Estagira, que es una ciudad de la antigua Grecia que se situaba en la provincia de Macedonia, en el año 384 a.C. Aristóteles se crió en una familia de médicos. Así que, aunque no era una familia muy adinerada, tenían una vida bastante plena. Entonces, por esto, a los 18 se puede permitir viajar hacia Atenas a estudiar en la academia. Que no estoy seguro si lo dijimos en el capítulo de Platón, pero era como una especie de universidad, por así decirlo, que era donde Platón enseñaba, ¿vale? Ahí compartía sus pensamientos con todo el mundo. Entonces Aristóteles estuvo estudiando ahí durante 20 años y a los 38 años de Aristóteles, Platón finalmente pues muere. Cuando esto pasa, él esperaba que él fuese el que dirigiese la academia, ¿no? Ya que era uno de los alumnos más cercanos a Platón, era como el pelota de la clase. Pero al final no le sirvió mucho porque el puesto se pasó a algún familiar de Platón y al final esa persona se quedó con el cargo de director y no Aristóteles. Entonces, pues claro, se cabreó bastante. Entonces hizo las maletas y se marchó a Asos, un pueblo en una isla griega donde funda su propia escuela platónica, ya que, pues al ser un discípulo de Platón, al principio Aristóteles imita su filosofía, tiene su mismo pensamiento, pero como buen alumno acabó pasando olímpicamente de las enseñanzas de su profesor y desarrolló una teoría totalmente nueva, que es la que os voy a explicar después. Más tarde de eso se fue a Mitilene, otra ciudad en otra isla griega, pero en esta se dedicó simplemente a estudiar los animales, las plantas, las piedras, todo el rollo ese, y los fue documentando en un cuaderno. Y mientras estaba allí, en la isla, en la playa, tranquilito, estudiando las gaviotas, las tortugas, el mismísimo Filipo II lo invitó a venir de nuevo a Macedonia para que enseñara a su hijo. Y el hijo de Filipo era nada más y nada menos que Alejandro Magno, el futuro conquistador de uno de los imperios más grandes de la Tierra. Entonces, cuando Alejandro Magno, asciende al poder, ¿vale? Aristóteles vuelve a su tierra, Estagira, y se convierte en legislador. Pero un año más tarde se iría de nuevo a Atenas, donde fundó el Liceo, que era lo mismo que la academia, pero el que enseñaba era él. Por eso, lo de la herencia la verdad es que le cabreó bastante. Entonces, pues hasta aquí todo perfecto. Un sistema político que le gusta, está en Atenas, todo bien. Pero ¿qué pasa? Pues que Alejandro Magno muere. Y Alejandro Magno y Aristóteles eran los 2 macedonios, ¿vale? Entonces, claro, los macedonios en esa época, la de Alejandro Magno, invadieron Atenas, invadieron toda Grecia. Y claro, pues la invasión a Aristóteles le venía de puta madre. Macedonio, él era macedonio, perfecto. Pero los griegos pues no lo veían así. Entonces, cuando murió Alejandro Magno, Aristóteles se encontraba en una situación comprometida. Y cuando Atenas se libró del imperio de Macedonio, básicamente estaba como si un francés se quedara en España tras la guerra de independencia, estaba jodido. Así que se vio obligado a huir de Atenas. No sin antes decir una frasecilla cutre, como acostumbran, y él dijo que se iba antes de que se cometiera el segundo crimen contra la filosofía, que el primero, como ya os podréis imaginar, fue el juicio de Sócrates, que Aristóteles pues no lo llegó a conocer en persona, pero bueno, Platón le habría hablado maravillosas cosas de él. Finalmente Aristóteles muere en Calcis, otra isla griega para variar, a los 62 años. Aristóteles es
de los filósofos más importantes de la historia, porque no es como Platón, que habla de 4 ramas. Aristóteles trata prácticamente todos los campos de la filosofía. Los más importantes pues son la lógica, la metafísica, la física, la estética, la ética, la política, y también hace muchas obras científicas que son muy importantes tanto para su época como para la nuestra. Obras científicas pues documentaba, como ya he dicho antes, documentaba plantas, animales, estudiaba los astros, y os diría algunos nombres de los libros que hace. Lo que pasa es que Aristóteles pues muy listo y todo, pero para poner nombres era lo peor. Por ejemplo, una de sus obras de metafísica se llama Metafísica, el libro se llama Metafísica, así que como no os vais a acordar y tampoco voy a indagar mucho en el tema, lo dejamos así y empezamos ya con la filosofía de Aristóteles. Bueno, al igual que Platón centra su filosofía en la política, ya que la democracia, ¿vale?, que es la que gobierna Atenas cuando Platón vive, no le gusta. Sin embargo, Aristóteles va a centrar su filosofía en la naturaleza, ya que el sistema político de su época le parecía perfecto, lo de los macedonios, Alejandro Magno, así que en eso se va a fijar su filosofía. Aristóteles distingue 2 tipos de seres, los seres naturales y los seres artificiales, ¿vale? ¿Y en qué se diferencian? Pues los seres artificiales necesitan de alguna fuerza para que se muevan. O sea, no una fuerza en sí, sino que un ser artificial no se puede mover por sí mismo, ¿vale? Necesitan que algo los mueva. Entonces, por ejemplo, una pelota, ¿vale?, necesita que yo le meta una patada para que pueda moverse. Por eso es un ser artificial, la pelota no se mueve por ella misma. Pero yo no necesito nada que me mueva a mí para darle la patada a la pelota, porque yo soy un ser natural. Para Aristóteles, todo lo que se pueda mover por sí mismo, como las plantas, los animales, las personas, son naturales. Y él también pensaba que todos los seres naturales tenían una esencia, no solo los humanos, los animales y las plantas también. ¿Y esa esencia qué es? Pues es lo que algo está llamado a ser. O sea, en palabras más sencillas, la esencia de los seres naturales es su destino. Y para llegar a ese destino necesitamos el movimiento. Por eso él sabe que existe. Pero ese destino, ¿vale?, que está ahí, nunca lo vamos a poder alcanzar al 100%. ¿Por qué no? Porque si lo hiciéramos, ya seríamos perfectos, seríamos inmutables. Seríamos básicamente como lo que Platón describe como idea, ¿vale? Pues seríamos así. Entonces, eso para Aristóteles no es posible, ya que él piensa que solo hay un mundo, el físico. Y él dice que el movimiento existe por el simple hecho de que lo podemos ver. O sea, yo si muevo la mano, o si veo los coches moverse, o un perro correr, veo que existe, ¿vale? Es algo que pasa en nuestras narices y lo podemos deducir. Pero a pesar de saber que existe, tiene que dar una explicación, porque no va a decir, bueno, sí existe, pero ¿por qué? Pues porque sí. No, muchos otros filósofos, como por ejemplo Parménides, dicen que no hay movimiento. Y esto para Aristóteles pues es un grano en el culo, porque ahora le toca, aparte de todo el resto de su teoría, justificar la existencia. Y lo va a hacer de la siguiente forma. Bueno, primeramente Parménides dice que el movimiento no existe, ¿vale? Como ya he dicho, porque eso conllevaría a que algo que no es sea, y eso no se puede. O sea, a ver si lo entendéis mejor, algo que no es real no puede volverse real y viceversa, según Parménides, ¿vale? Frente a esto, Aristóteles dice que lo que no es un no ser absoluto, ¿vale? Por ejemplo, una persona rubia no es pelirroja, pero podría serlo. Según esto, entonces, Aristóteles, basándose en esto, distingue entre ser en acto, que es lo que es ahora. Por ejemplo, una chica que es rubia. Ahora es rubia, pues ella es rubia en acto. Y también distingue el ser en acto y el ser en potencia. Por ejemplo, esta chica que es rubia es pelirroja en potencia, ¿vale? No es pelirroja, es rubia, pero podría teñirse y ser pelirroja. De esta forma no hay nada que no sea, porque todo podría llegar a ser algo. Por ejemplo, yo soy millonario en potencia. No tengo ni un duro, pero podría tenerlo. Otro ejemplo, estoy soltero en acto, pero tengo novia en potencia.
Pedro Sánchez es un buen presidente en potencia, ¿vale? Lo vais pillando, ¿no? Más o menos. Entonces, de esta forma, el dilema del movimiento ya está solucionado, ya que para él el movimiento es el paso de ser en acto a ser en potencia. Por ejemplo, yo, volviendo con el ejemplo del dinero, si gano la lotería, ¿vale? Antes era pobre en acto y rico en potencia. Ahora que me ha tocado el gordo, soy rico en acto. Ese paso es lo que se describe como movimiento, ¿vale? Pero a su teoría aún le quedaba una pega, ¿vale? Y es que si miramos a nuestro alrededor, todo lo que se mueve necesita una fuerza externa. Por ejemplo, si yo cojo y empujo a una vieja, la vieja es movida por mí. Y yo me muevo por la fuerza que hago en el suelo, que es la corteza del planeta. Y el planeta es movido por la fuerza del sol. Entonces, si vamos así, en escala, este mueve a este mueve a este, ¿qué hay al final? Ahí estaba la duda. Por lo que Aristóteles piensa y deduce que tiene que haber algo que mueva y que no se ha movido. Así que idea el primer motor. ¿Y qué es esto? Pues, como ya he dicho antes, es un ente que no necesita una fuerza del exterior. Él mueve todas las cosas, pero nadie lo mueve a él, ¿vale? Así que una vez dicho esto vamos a regresar un poco atrás, ¿vale? A lo que he explicado. Antes dijimos que solo existía un mundo en el que había movimiento, ¿vale? Y si rebobinamos todavía más, recordamos que para Platón los sentidos eran una simple ilusión, ¿vale? Y nosotros no podíamos conocer nada a través de ellos. Nosotros los vemos, pero el conocimiento verdadero estaba en su mundo de las ideas. Aristóteles dice lo contrario. Sí que podemos conocer lo que nos rodea mediante los sentidos, pero para hacerlo antes tenemos que conocer sus causas, ya que todo aparece gracias a estas, ¿vale? Por ejemplo, pues todo suceso que ocurra, todo objeto que se cree tiene unas causas, ¿vale? Y él divide estas causas en 4. La causa material, que es de lo que está hecho eso, la formal, que es lo que es eso, la eficiente, quién creó eso, y la final, para qué sirve eso, ¿no? ¿Cuál es su función? Para explicarlo, todo esto de las causas, Aristóteles pone el ejemplo de una estatua, pero yo voy a poner otro menos aburrido. Una MP40 alemana. Por ejemplo, su causa material sería el hierro, la madera, etc. Su causa formal sería un subfusil. Su causa eficiente sería Heinrich Vollmer. Y su causa final sería matar comunistas. Y estas 4 causas se pueden aplicar a literalmente todo objeto y ser del mundo. Por ejemplo, con una persona, ¿vale? Pongamos que se llama Paquito. Su causa material sería carbono, nitrógeno, bueno, poniéndonos menos frikis sería de carne y hueso, ¿vale? Está hecho de carne y hueso. Su causa formal, ¿qué es? Pues es Paquito. Su causa eficiente, su padre y su madre, que son quien lo ha hecho. Y su causa final sería en este caso su destino, ¿vale? Que es la finalidad que tienen los seres naturales. La finalidad de un ser artificial pues es ¿para qué se ha creado? La finalidad de una botella pues es almacenar líquidos. Y la de una persona o la de un pez o la de una planta es su destino, que pues ahora veremos de qué se trata. Aristóteles también unifica la teoría de almas de Platón, no solo la del mundo, y para ello se basa en la teoría de las 4 causas que os he explicado, ya que la causa material sería el cuerpo, de lo que estamos hechos, y la formal, que es lo que somos, es el alma. ¿Qué pasa? Que para Aristóteles un cuerpo sin alma es un muerto, o sea, no es nada, no es un ser natural, no es nada, y un alma sin cuerpo tampoco es nada, por lo que para él cuando un cuerpo se muere, su alma también lo hace. Y él habla también de un alma colectiva que comparten todos los seres naturales, pero como ya he dicho, no vamos a profundizar, ¿vale? Yo quiero que entendáis lo principal, así que no me voy a comer mucho el coco. Otra diferencia con Platón es que él decía que solo los seres racionales tenían alma, ¿vale? Para Platón los humanos tenían alma, los animales no. Para Aristóteles tampoco es así. Para Aristóteles las plantas y los animales también tienen alma, pero va como por niveles. Por ejemplo, la primera alma solo la tienen las plantas y es una alma que se encarga de realizar las funciones vitales. Hasta ahí llegan las plantas. Después los animales tienen esa
Y también tienen otra que es un alma que les hace sentir. Y nosotros los humanos tenemos esas dos. Y más otra que es la alma racional, que es la que nos hace ser seres racionales y poder pensar. Por último, de los temas principales, así nos queda conocer la ética de Aristóteles, que yo creo que es lo más sencillo de entender, ¿vale? Así que lo vais a pillar muy bien. Primeramente, antes hablé del destino y ya os dije que os diría en qué consiste, ¿vale? Que es, bueno, lo que algo aspira a ser. Y el destino de los seres racionales es encontrar la felicidad. Ese es nuestro destino final al que no podemos llegar al 100%, el ser feliz. Sin embargo, aunque no podamos ser felices al completo, nos podemos acercar bastante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para ello debemos practicar la virtud, que es el medio para alcanzar el destino, como ya he dicho, y Aristóteles lo divide en dos virtudes. Primero están las virtudes dianoéticas. Platón y Sócrates, ¿vale?, decían que si una persona conoce el bien, va a hacer el bien. Pero Aristóteles lo desarrolla un poco más. Aristóteles piensa que para actuar bien debes conocer el bien, es decir, tener la virtud de la sabiduría, pero también tienes que querer hacer el bien, o en otras palabras, tener la virtud de la prudencia. Y esto es lógico porque todos sabemos que copiar en un examen está mal, que fumar está mal, que pegarle un tortazo al que te está tocando los huevos está mal, pero lo acabamos haciendo igualmente. Por eso Aristóteles piensa que si quieres hacer el bien, tienes que conocerlo y tienes que querer hacerlo. Y después están las virtudes éticas. Y es que seguro que habréis escuchado por ahí la típica frase de la virtud está en el punto medio. Pues en eso se basa la teoría, literalmente. Un ejemplo muy claro. Si tú eres alguien cobarde, nunca vas a llegar a nada en la vida, porque le tienes miedo a todo, por lo que no vas a acercarte a tu destino de ser feliz. Y si nos vamos al otro extremo, si eres un temerario y no tienes miedo a nada, vas a coger un coche, te vas a poner la autovía 150 y te la vas a pegar contra un camión de 10 toneladas. Por lo que no vas a llegar a ser feliz porque la vas a palmar principalmente. ¿Cómo nos vamos a acercar a la felicidad? Pues buscando el punto medio, y es siendo valientes, ¿vale? Entre cobarde y temerario somos valientes, que es alguien que a pesar de tener miedo actúa igualmente. No son ni unos cagaos ni unos kamikazes, es el punto medio. Pero Aristóteles, ¿vale?, no tardó en darse cuenta de que hay acciones que no tienen punto medio. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Descuartizar a 10 bebés? ¿Descuartizar solo a 5 o a ninguno? Pues obviamente a ninguno, ¿vale? En este caso la virtud no está en el medio, no está en descuartizar a 5 bebés. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues porque Aristóteles dice que descuartizar bebés no es una acción ética directamente, y las acciones no éticas no tienen punto medio. O sea, la virtud en una acción no ética es no hacerla directamente, ¿vale? También Aristóteles dice que para ser virtuoso se necesita un hábito. Por ejemplo, no vale con ser valiente una vez, tampoco vale con ser generoso una vez, hay que hacerlo siempre. Y solo teniendo este hábito y comportándonos bien siempre, nos podremos acercar lo máximo posible a la felicidad. Y bueno, con esto aquí termina lo principal de la filosofía de Aristóteles, ¿vale? Ya os digo que hay mucho más, obviamente, pero lo importante aquí lo tenéis resumido, ¿vale? Esto es lo principal que tenéis que saber. Porque, pues, Aristóteles estudió todos los campos. No solo fue de los mayores influyentes para la filosofía, sino también para la ciencia. Ya os lo he dicho antes, me parece que muchos de los catálogos de animales, muchas de las teorías científicas de Aristóteles que hizo en esa época, se siguieron usando mucho tiempo atrás y actualmente seguimos usando muchas de ellas. Entonces, a pesar de que es el de los filósofos más importantes, ya te digo, no me atrevería a decir que el que más, no es uno de los filósofos que entran en la selectividad, ¿vale? En la selectividad de aquí de España te pueden caer 4 autores, de momento que se sepa. Te puede caer Platón, Santo Tomás de Aquino, Kant
y Descartes, ¿vale? Entonces por eso en Aristóteles no he profundizado mucho, pero lo tenía que comentar, porque es muy importante para entender a Santo Tomás, por ejemplo. Así que, dicho esto ya, no os doy más la vara, me despido y hasta el sábado. Adiós.